Espíritu Santo. Amén. Amén. Me gustaría establecer una red de complicidad entre todos los amigos de Tomás. Entre todos aquellos que creen no creer, que sufren por no poder creer, que desesperan por no encontrar el valor de esperar, que sienten angustia por no saber amar. Amigos, el sufrimiento de no creer, el remordimiento por no conseguir amar, el tormento por no tener esperanza, es algo que se acerca mucho a la fe. Rosa la esperanza, es ya amor. Acerquémonos a Jesús sin miedo, con las manos vacías, sintiendo en la carne las quemaduras de demasiadas desilusiones. Él no nos obliga a creer, simplemente continúa repitiéndonos, pero no en tono de reproche o de amenaza. Dichosos los que creen sin haber visto. Únicamente nos pide conseguir no ver, al menos por un poco de tiempo. Tendremos toda la eternidad a nuestra disposición para verlo, para quedar deslumbrados por su rostro, contemplar su amor. Ahora nos pide el regalo más grande que podemos hacerle mientras estemos aquí abajo: creer en Él, aunque sea un poco tarde, pero siempre un poco antes de verlo. Este encuentro de hoy, la oración esta, o la meditación del Padre Pronsato, nos pone ante quién vamos a estar. Ya estamos terminando el Evangelio de Juan, hoy lo terminamos. Antes de terminarlo, por si alguno se va, quiero decirles que fue un placer haberlo compartido con ustedes, porque Juan me movió la estantería más chiquita dentro de mí, y obviamente es imposible sola, ¿no? Esta cosa de poderlo compartir cada martes fue realmente, he dado Juan más o menos unas 10 veces y por años enteros, porque cuando uno ve el Evangelio de Juan abarca el año entero, porque es un evangelio para ahondar y adentrarse en cada palabra si uno pudiera. Pero realmente esto de los encuentros con estos personajes que el mismo Evangelio propone, a mí me hizo encontrarme con cada una de mis partes, digamos, ¿no? Que cada personaje esbozaba, que cada personaje hacía espejo. Así que nada, agradecerles que me hayan dado la oportunidad de poder hacerlo, porque fue realmente, como nunca hasta ahora, un momento muy, muy especial, este Juan. Y hoy nos encontramos, o pretendo que nos encontremos con dos momentos muy fuertes de este último capítulo. Ya estamos, si ustedes abren sus Biblias, en el capítulo 21, a donde concluye. Un poquito antes del 21, fines del 20 y el 21 es lo que vamos a ver hoy. Y los dos personajes que elegí hoy de este encuentro personal es uno Tomás, el mellizo, y Pedro, en la intimidad de esas tres preguntas. Uno que le declara su fe cuando cae de rodillas, y el otro que le declara su amor cuando cae ante su vulnerabilidad. Pedro empieza a ser la piedra de la iglesia a partir de este capítulo 21.
no lo fue antes cuando lo nombró Señor, sino que Pedro necesitaba tocar la negación, tocar hasta dónde podía llegar él con su humanidad, anteponerse al proyecto de Dios. Cuando tocó eso, ahí pudo convertirse en la piedra de la iglesia. Ahí le pudo decir al Señor mirándolo a los ojos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahí poder empezar con Pedro: tú sabes que te amo a pesar de la negación, tú sabes que te amo a pesar de estos exabruptos, vos a mí no me vas a lavar los pies, tú sabes que te amo a pesar de todos te van a fallar, pero yo jamás, ¿no? Estas cosas tan humanas y que nos surgen a nosotros a cada rato en esta vida de fe que llevamos adelante, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver estos dos puntos que para mí son una pieza. Solo para que ustedes sepan, el capítulo 21, si ustedes van un minutito al capítulo 20, versículo 31, porque es interesante contar estas minucias bíblicas, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo se editaron los libros dentro de lo que es la palabra de Dios. Fíjense que el versículo 31 que dice: estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías. Ya vamos a hablar de esto, ¿no? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ahí concluía el Evangelio de Juan. En el capítulo 21, versículo 31, el capítulo 20, versículo 31, concluía el Evangelio de Juan. Unos siglos más tarde, antes de que se editara lo que va a formar parte del Nuevo Testamento, antes que quedara acabado y completo el Nuevo Testamento en el siglo IV, le agregan el capítulo 21 como epílogo. Es un agregado. ¿Y por qué se lo agregan? Porque en todo el Evangelio de Juan no estaba el primado de Pedro. Y por eso el capítulo 21 es un epílogo que se le agrega por lo menos un siglo después, calculan que en el siglo II, para ubicar el lugar de Pedro en este contexto. Y no lo agregan porque sí, lo agregan porque el último encuentro que tuvo el Señor resucitado con sus apóstoles es un encuentro de orden eclesiástico, un encuentro eclesial, un encuentro comunitario, y que era necesario que quedara y que cerrara el hermoso y magnífico evangelio del discípulo amado. O sea, no se trata de una relación individual, sino que también el Señor lo que plantea es una relación comunitaria. O sea que lo escribe otro de la comunidad de Juan, siguiendo el estilo y todo, pero como siglo y pico después. Exacto. Ajá. Acuérdense que los evangelios, no es que se escribe un evangelio y aparece una comunidad. Eso recuérdenlo siempre. Porque es la comunidad la que manifiesta el evangelio. Es por eso que... ¿Y de qué se trata el evangelio? Que es lo que nosotros pudimos ir viendo a lo largo del evangelio de Juan, valga la redundancia. El evangelio surge ante la presencia de Cristo. Esta presencia de Cristo que genera estos movimientos interiores y exteriores en el plano de lo comunitario y en el plano de lo individual. ¿Es claro eso? Porque cuando yo creo al revés, que surge el evangelio, ¿no? Y que después a la luz del evangelio surge la comunidad, es como que estoy tratando de meter una experiencia no personal, que hoy lo vamos a ver con Tomás justamente. Lo van a entender más dentro de unos minutos, porque a lo mejor es un poco vago lo que digo, cuando lo veamos lo van a entender perfectamente. Hasta que no aparece el Señor y yo tengo esta experiencia de encuentro, no hay evangelio en mi vida. Eso es a lo que me lleva el evangelio.
Si no hay experiencia de encuentro, lo que le pasó a Tomás, que lo vamos a leer ahora con atención, es que él hubiese tenido que creer la experiencia de otros. Pero él necesita su propia experiencia para caer rodillas en el piso y desde el corazón largar la frase que nos mueve en cada misa que asistimos: Señor mío y Dios mío, para hacer esa profesión de fe. Pero tuvo que tener él ese encuentro y esa presencia. No podía hacerlo con el cuento de lo que vimos al Señor. Ah, vará, yo también lo quiero ver. Y ¿sabés qué? Ya a este punto no me alcanza con verlo o creer en las visiones que ustedes tuvieron. Yo lo tengo que tocar. Ese va a ser un poco el desafío. Y vamos a ver, porque hoy le vamos a limpiar la imagen a Tomás. Una imagen que durante siglos lo tenemos tachado como el incrédulo, el hombre que necesitó meter la mano y meter el dedo para llegar a esa explosión de fe. Hoy le vamos a limpiar la imagen, porque vamos a ver que todo lo del dedo y de la mano pasa a la fábula, pasa algo que contaron, pero que en realidad no pasó nunca, como el caballo de Pablo y como la manzana de Adán y Eva. Son agregados porque siempre necesitamos tener a alguien que se porte demasiado mal para ver cómo después resulta demasiado buena su respuesta y su adhesión a Dios. Pero bueno, a eso vamos a llegar. Están todos desconcertados. Yo me encanta marearlo, porque es la única manera que los mantengo despiertos. Más cuando no hay café, imagínense. Luego que marear. La iglesia estampita que dice que fue una que creyó. ¿Viste? Hoy vamos a llegar a esa conclusión y le vamos a limpiar la imagen a este pobre hombre. Vamos entonces al versículo 20 para leer el que encuentra. Al capítulo 20, perdón. Versículo 19. Nos habíamos quedado con la Magdalena. Yo les envié a ustedes 2 PowerPoint que cuando tengan un ratito, porque son largos, son PowerPoint de mucha elaboración, tienen mucha palabra, más que PowerPoint, como decía alguien, es como un resumen, pero cuando tengan un ratito de tiempo échenle una miradita si les interesa, porque ahí un poco les cuento verdaderamente la significación para Juan de la pasión y de la resurrección, que es diferente al resto de los evangelistas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Uy, Jesús, no. No, por Dios, no sigamos con eso. Se me prende la radio cuando yo salgo del auto y me olvido de sacarla, de quitarla. Se prende después de un ratito. Perdónenme, por favor. No me olvidé de hacer eso. Después de decir esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Y él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después le dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Palabra de Dios. Hermosa y llena de signos, ¿no? Yo creo que es una manera muy bonita de haber llegado a este punto cuando vimos los signos de la creencia y los signos de la increencia en Juan. La manera como se expresaban con el Señor dando un signo de que le creían. ¿Se acuerdan? Maestro, profeta, ¿no? Rabí, profeta, Señor, ¿no? Esta manera de llamar al Señor, esta manera de verlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había puesto, qué lástima que lo leemos en español, porque si lo leyéramos en griego, nos daríamos cuenta la diferencia que hay en ver a contemplar, la diferencia que hay entre dejarse captar por la intuición, ¿no? Y por la percepción, que me lleva a una contemplación y por ende a la fe, al simple ver por curiosidad o por la necesidad de establecer entre el ver y el creer un puente inevitable. Veíamos esa diferencia, cómo el discípulo amado entraba y contemplaba que las vendas estaban arrojadas en el piso y acomodadas sobre el lugar donde lo habían puesto al maestro y creyó, dice Juan. En cambio los demás entraron y dudaron, como que les costó creer de alguna manera, ¿no? Como que había algo que no cerraba. Y ahora se va a encargar el Señor de mostrarse, de que lo vean. Por eso está presente el verbo ver constantemente y está presente otra cosa. Fíjense cómo arranca al atardecer. Fíjense que era el atardecer, no era el mediodía de la Samaritana, no era la mañana de Nicodemo, no era esa plena luz, sino que al atardecer. ¿Y por qué pone Juan? Porque estaban encerrados y con miedo. Es al atardecer con respecto a la fe de estos discípulos de Cristo. Ellos que habían seguido al Señor hasta las últimas consecuencias, los arranca en el atardecer, porque seguirlo no es suficiente. Lo que va a ser suficiente y necesario es lo que plantea Juan al final de su evangelio, que creamos. Si no hay fe, por más que lo sigamos, no hace diferencia en nuestra vida. Y lo que el evangelio de Juan nos va a dejar bien en claro, que lo más difícil para el hombre es creer.
el milagro que realmente necesitamos en nuestra vida es fiarnos de la fe, es realmente entregarnos a la fe. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero hasta que no vemos y necesitamos ver cosas extraordinarias que nos muevan el corazón, porque el simple hecho de que el Señor se transforme en el cuerpo y la sangre en una Eucaristía no nos alcanza. Seguimos viviendo de la misma manera. Corremos atrás de lo extraordinario todo el tiempo. Sin querer, seguimos diciéndole con Tomás, hasta que no toque, hasta que no meta, ¿sabes qué? No te creo. Entonces, ¿por qué este episodio? Porque el Señor, como en los demás, sabe que necesitamos escuchar su palabra una y mil veces, que nos dice, no importa cuándo lleguen a esa fe, yo los estoy esperando. No importa que no puedan, no importa que necesiten, yo los estoy esperando. Yo estoy acá, porque si algo pasa con Tomás, es que no tuvo la necesidad. El Evangelio no nos dice, cuando metió el dedo, cuando metió la mano, nos dice simplemente ante la presencia del Señor, que le habló y le dijo, mira, toca, experimenta. El Evangelio dice que cayó de rodillas y del corazón le brotó, Señor mío y Dios mío. No le cambió en su creencia el experimentar, le cambió en su creencia la presencia de Cristo en su vida. Es ahí a donde nos quiso llevar Juan a lo largo de todo el Evangelio. Hasta que no tengamos esa presencia, ese momento, esas 4 de la tarde, que varios de ustedes entienden, a lo mejor los que vienen hoy por primera vez no lo pueden captar, que así arranca, eran las 4 de la tarde, cuando fue el primer encuentro. Hasta no tener esa presencia, que a lo mejor no pasa en un momento excepcional, sino que es ese rayo que ilumina la oscuridad, pero no la disipa, porque la duda nos va a acompañar siempre. La duda donde hay fe está siempre. Si nosotros pretendemos que de una vez y para siempre el Señor nos diga, esto es así, es evidente y eso es lo que tienen que creer para vivir, estamos fritos. Porque el mismo Juan lo dice al final de este testimonio hermoso. Muchos otros signos se realizaron, pero ¿sabés qué? Estos son los que están escritos para que crean. Y porque creyendo van a alcanzar la vida eterna. No la van a alcanzar sabiendo, no la van a alcanzar experimentando, comprobando, reflexionando con la evidencia, sino creyendo. Es de la única manera que se puede vivir la vida eterna. Cuando de alguna manera este rayo nos ilumina y nos hace sentir que este día ya es diferente, ya es distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayamos a leer el capítulo 21, después de esta experiencia que tuvieron todos estos discípulos y estos apóstoles de presencia, de comprobación, de caer de fauces, ¿no? Vamos a ver que de nuevo los agarra la noche. Vamos a ver que de nuevo, en el lugar donde comenzó todo, pero ya de una manera distinta, porque ya no se van a encontrar con un hombre que no conocen. Ya ese hombre que conocen muy bien, ellos saben que resucitó. Pero sin embargo, los agarra una noche en una barca. Y los agarra una noche en una barca lamentándose
porque el que tuvo la idea de ir a pescar de noche y con 6 amigos fue Pedro. Y llega lamentado y triste porque no pudo sacar absolutamente nada. Hasta que al amanecer, fíjense los contrastes de luz y de sombra. Es noche porque volvieron a internarse en la acción sin Cristo. Volvieron a internarse en la acción sin esa luz. ¡Ay, gracias! ¡Qué belleza! Sin esa luz, lo pongo acá para no hacer bien. Sin esa luz que ilumina cada acontecimiento de nuestra vida. Volvieron a internarse en un mar de preocupaciones, de acción, de lo que fuera, ¿no? De dolor, con una sola inquietud, llevar adelante algo por sí mismos, sin invitarlo al Señor a que se sume a ellos, como habían empezado, ¿se acuerdan? Tiren la red a la derecha, les dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Y cuando tiraron la red a la derecha, que quiero que sepan que la derecha es el lugar de la bendición para los judíos, ¿no? Tiren la red a la derecha, amaneciendo, no podían con el peso, casi daba vuelta el bote. O sea que cuando amanece en nuestra vida es cuando lo invitamos a Él a que vuelva de nuevo a ser parte de cada acción cotidiana, de cada momento de nuestra existencia, y ese momento se convierte en fecundo, se convierte en productivo, se convierte en algo extraordinario. Entonces, fíjense, acabamos de ver algo que fue espectacular, ¿no? Me imagino yo. La oscuridad por el miedo. Estaban encerrados, tenían miedo, no confiaban. Tenían pánico, estaban encerrados por miedo a los judíos, ¿no? Y el Señor que se desaparece a pesar de estar la puerta cerrada, ¿cuánto nos dice? A pesar de nuestros miedos, de nuestra cerrazón, de que de acá no salgo, se sigue apareciendo el Señor y no recrimina. No dice, ¿se puede saber por qué están acá encerrados? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué no estaban al pie de la cruz? ¿Por qué no se jugaron conmigo? ¡No! Se aparece y nos dice que la paz esté con vos. Ese es el encuentro que tiene Cristo con nosotros. Que la paz esté con vos. Si Él se pone a plantear todo lo que no hicimos, se llama reproche. Pero cuando nos brinda la paz, se llama perdón. Y por eso los puede mandar a ellos a que perdonen, porque ellos fueron perdonados. Porque ellos experimentaron no el reproche, sino el perdón de su maestro, y ahora les está invitando que hagan lo mismo con los demás. ¿Me van siguiendo? Fíjense que es un evangelio, este es el Pentecostés de Juan, ¿no? Soplando les dio el Espíritu Santo. ¿Y para qué se los dio el Espíritu Santo? ¿Para que sepan? No, para que perdonen. Para que se basen en que este Espíritu Santo les haga contactar con algo que ellos vivieron. Y para que se lo entreguen a los demás. Hagan lo mismo con nosotros. ¿No? Patri, ¿ese no es como el origen de la confesión? Sí, es una de las bases que cuando uno busca, entre otras cosas, los demás evangelios sinópticos también, ¿no? Te hablan de todo lo que desates en la tierra, quedará atado en la tierra, lo que desates en el cielo, quedará desatado en el cielo. O sea, también en varios, pero esta es una de las lecturas que podemos ilustrar cuando hablamos del sacramento de la confesión. Me gusta llamarlo del perdón o la reconciliación, porque la confesión es por parte nuestra, ¿no? Este sacramento que es de la reconciliación o del perdón, porque es lo que el Señor nos otorga, ¿no? Es muy
Bien, fíjense otro detalle. Tomás era uno de los 12. Tomás era uno de los que había estado con Jesús todo el tiempo, experimentando, viviendo, escuchando, acompañando. Me gusta porque es Tomás Dídimo. Tomás en hebreo, la palabra Tomás en hebreo significa mellizo. Y Dídimo también, es el mellizo del mellizo. ¿Y dónde está el mellizo? El mellizo está acá. Soy yo. Es a propósito de quién es el mellizo Tomás mío. Lo que refleja es mi incredulidad, lo que refleja es mi duda, ¿no? Es la duda de cada uno de nosotros. Eso es un detalle. Y además, algo importantísimo, por eso hoy vamos a dedicarnos a limpiar la imagen de Tomás, en darse cuenta que, como les decía hace un ratito, Tomás también, si los demás habían visto al Señor resucitado, él también quería tener la experiencia en primera persona. Él tenía el derecho de tener la experiencia en primera persona. Por eso es que esto también, al pobre Tomás, la verdad los que no le hicieron honor nunca fueron los pintores. Aún los pintores más renombrados, cuando uno va a Holanda, ese museo de Rembrandt, que uno ve que prácticamente la nariz de Tomás está metida dentro de la herida, ¿no? Uno puede meter la mano, como que es necesario la comprobación. Y la verdad que no dice eso el Evangelio. Eso es fruto de lo que nosotros nos imaginamos que le pasó a Tomás, a lo mejor es lo que nosotros hubiésemos hecho en el lugar de nuestro mellizo, ¿no? Así que bueno, ¿quedó más o menos claro el encuentro con Tomás? De la presencia, Pero lindo, lindo, y aparte me encanta porque estamos en el último, yo no podía creer, preparando otro tema que ayer terminé en una parroquia, que terminé con ellos el Evangelio de Mateo. Entonces veíamos esta semana del gaudete, ¿no? Del gozo, porque ya está cerca el Señor, este Señor que es este Señor, ¿no? Este Señor que es el que se va a entregar, el que va a resucitar, el que nos va a dar la vida verdadera. Cuando se aparece a las mujeres, eso es solo en Mateo, no hay en ningún otro evangelio, en el último capítulo de Mateo, capítulo 28, cuando se le aparece a las mujeres que habían estado sentaditas al lado del sepulcro, como velando a este muerto que habían colocado ahí, se le aparece el ángel y le dice, ustedes no teman, porque los guardias habían quedado desplomados en el piso, ¿no? Ante la resurrección, ante la aparición del ángel que corrió la roca y que se sentó encima. Mateo es muy gráfico, con muchos signos. Apareció un ángel, corrió la roca y se sentó encima como venciendo la muerte, ¿no? Dios que vence a la muerte, esa imagen de poderío. Le dice, mientras se caen desplomados los soldados, ustedes no tengan miedo. Vayan corriendo, ¿se acuerdan el correr del otro día? Vayan corriendo a avisarle a sus amigos que el Señor los espera en Galilea. Entonces dice que las mujeres empezaron a correr y en el medio del camino se les aparece Jesús resucitado. Y lo primero que le dice a las mujeres no es la paz esté con ustedes, es alégrense, 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 llénense de gozo por esto que están viendo, ¿no? Por este Dios que ustedes buscaban un muerto y es alguien vivo, ¿no? Este Señor que nos grita, de alguna manera, además de darnos la paz, de darnos su perdón, nos enseña dónde está la fuente de la verdadera alegría. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios vivo.
en este que también quiere, de alguna manera, hacer que caigamos de rodillas frente a Él, pero no frente al muerto, sino frente a aquel que nos da la vida verdadera, ¿no? ¿Cómo está relacionado? Bueno, vayamos a leer el último encuentro, que para mí es una pieza extraordinaria. Es tan preciosa. Vamos a leer un pedacito, vamos a leer hasta el encuentro con Pedro. Fíjense en el 21, es el capítulo agregado, el epílogo, como le llaman los biblistas, el epílogo de Juan. Después, no dice cuándo, no dice cuándo. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos. Miren el elenco. Miren el elenco estable. ¿Qué quiere decir elenco? Elenco, el grupo de personas. ¿Cómo se dice en inglés? Cast. The cast. El cast, claro, el cast. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el mellizo, Natanael, aquel que encontramos abajo del árbol, casi nuestros primeros encuentros, los Zebedeos, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos. Entonces les dice Simón Pedro, voy a pescar. Ok, le responden, nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Les dijo Jesús, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron no. Les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Cuál es el discípulo? La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuál es el discípulo amado? La pregunta del millón. El discípulo amado. Todos somos amados. Exactamente. Ella ya escuchó. Ella ya sabía. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de la orilla, sino apenas unos 100 metros. Cuando saltaron a la tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Le dice Jesús, traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes. Eran 153. No tiene ninguna simbología, se los digo desde ya, antes de que me lo pregunten. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Le dice Jesús, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a los discípulos. Cuando terminaron de comer, le dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús entonces le dice, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez, Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? En algunas Biblias me gusta más, me amas, ¿no? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tampoco esta traducción le hace mucho honor, porque es uno cuida, apacienta y cuida, ¿no? Tiene distintas traducciones y le hace un poquito más de sentido a lo que le pide a Pedro, porque se trata de cuidar y se trata de guiar, ¿no? Es la función de la iglesia de alguna manera. Si ustedes ven un poco lo que veníamos viendo en el Evangelio, vemos como una recreación de la preparación de la última cena y de lo que pasa después de la última cena. Esta vez es diferente, ¿no? Porque esta recreación en el mar, este Señor que les prepara de nuevo algo para comer y se parte y se comparte, nos hace acordar a la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando les partió el pan y les partió el pez, ¿se acuerdan? Multiplicó y dio de comer a tantos miles. En este caso, obviamente, hace alusión a la Eucaristía. Pero ¿se acuerdan que la vez anterior lo que él de alguna manera pronosticaba era que le iban a fallar y que Pedro le iba a negar? Y ahora, después de la cena, hay como una confirmación de Pedro y del Señor en que la cosa es distinta. ¿Pero dónde es distinta? ¿Por qué es distinta? ¿Es distinta por parte del Señor? No, fíjense que el Señor hace prácticamente lo mismo y por eso lo reconocen. Es distinta por parte de Pedro. Hasta que Pedro no pudo tocar de alguna manera eso, como termina diciendo, se entristeció porque le preguntó 3 veces, y ¿sabés lo que debe haber recordado? Y sí, tiene razón de preguntármelo 3 veces, porque los demás me preguntaban 3 veces y yo lo conocía, ¿y yo qué dije? Que no. Entonces tiene razón de alguna manera de volver a insistir en esta pregunta, en esta seguridad que él necesita de mí. Pero hasta que Pedro no se dio cuenta y no tocó con su inseguridad y su vulnerabilidad, no pudo convertirse en quien se va a convertir, en aquel a quien le confía ¿cómo es que se llama? El ganado, el pastoreo, el rebaño. Lo otro no podía ser hasta tanto él no pudiera tocar. ¿Sabes qué? En lo único que puedo confiar es en vos. Porque si yo tengo puesta mi confianza en mí, voy a volver de nuevo a decirte, la verdad que no sé si te quiero tanto. No sé si ya lo dijiste, pero en ese momento, ese diálogo es donde Jesús lo pone a él como el futuro representante de... Claro, en Juan, en el Evangelio de Juan, ¿no? Fíjense que en el Evangelio de Juan es al final de todo cuando hay este derrotero en la fe, porque lo que me queda claro, que el Evangelio de Juan, en cada uno de los episodios, nos mostró esta evolución en la fe, pero todo el Evangelio es una evolución en el corazón de los que lo seguimos. Nos muestra nuestro propio caminar en la creencia de Jesús. Nos muestra nuestro caer, nuestro levantar, nuestro negar, nuestro no dejarnos, ¿no? Nuestro evitarlo, nuestro bueno, nos escondemos, tenemos miedo, salimos, hacemos un escándalo, como María Magdalena. Es lo que muestra nuestro propio derrotero y nuestra propia evolución, y no como una evolución lineal,
sino como algo que se puede ir dando siempre. Porque ante la evidencia ellos también vuelven a no reconocer, vuelven a salir sin Él, vuelven a querer hacer las cosas por sí mismos, hasta que es el Señor el que realmente hace fructífera la misión y hace fructífero de alguna manera esa pesca a la cual los llama cuando los quiere hacer pescador de hombres y no pescadores experimentados. De alguna manera lo que nos está queriendo decir: no te hagas tanto el experimentado en mí, sino más bien aquel que siempre quiere tener un encuentro nuevo y renovado conmigo. ¿Es claro? Nunca vamos a terminar de ser expertos en Cristo, ni queremos eso, sino lo único que queremos es tener la atención bien puesta en no perdernos la oportunidad de encontrarnos con Él cada vez que podamos. ¿Es claro dónde nos lleva? Yo preparé para ustedes algo que me parece elocuente y no quería... Tienen tiempo, ¿no? Sí. Oh, pero es 5 minutos. Hoy estamos... Pero déjenme que les lea esto y después que les lea esto me va a gustar escucharlos un poquito, ya que terminamos Juan hoy, ¿no? Un poquito, a ver qué les pareció. Pero déjenme que les lea esto. Al final Jesús lleva a Pedro aparte. Hasta ahora casi lo había ignorado, a pesar de que él se había esforzado hasta tirarse al mar y recorrer nadando los pocos metros que lo separaban de la orilla. La barca iba demasiado lenta y estaba sobrecargada y él demasiado impaciente. Ahora llega la hora de rendir cuentas. Ha llegado el momento de arreglar delante del interesado el asunto, sin duda escabroso, de la negación. La cuestión hay que dejarla bien clara. Antes de nada, intentemos imaginar qué discurso hubiéramos puesto nosotros en boca del Maestro ante este Pedro, ¿no? Vaya roca que has sido. Te asustaste penosamente ante una mujerzuela chismosa. ¿A dónde han ido a parar tus promesas de fidelidad eterna? Y pensar que debía construir el fundamento de mi iglesia sobre vos, encargado de dar solidez también a tus hermanos, ¿cómo puedo fiarme de ti? Por la prueba de cobardía que has dado, me veo obligado a retirarte mi confianza. Tenés que admitir, Pedro, que... y algo más. Bueno, por eso dice, ojo, Lo que nosotros intentemos imaginar qué discurso hubiésemos puesto nosotros en boca del Maestro, que por lo general es lo que hacemos, by the way. Claro. Y le decimos, Jesús dice, la iglesia dice, el catecismo dice, y le damos. Sí. Está bueno. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cierto? Nos vamos. Fuerte, duro. Nada de eso. No he venido a juzgarte. No me acuerdo ya de tu bajeza. Soy yo el que vuelvo hacia ti primero, después de lo que has hecho. Y vuelvo únicamente para preguntarte si todavía me amás. Si tu remordimiento, escuchen bien esto porque es hermoso, si tu remordimiento, que sin duda es grande, no ha destruido en ti la amistad que nos unía. Si el sentimiento de culpabilidad que sientes hacia mí no ha secado por casualidad en ti la fuente del amor. Ni siquiera te digo que te perdono, como a los que me clavaron en la cruz. Aquellos no me amaban. Mejor dicho, no habían entendido que yo los amaba. Pero a ti que me amabas, que compartías mi existencia cotidiana, te pregunto solamente si todavía me amas. Si estás
si estas dramáticas jornadas pascuales no han matado dentro de ti el amor. Te pregunto exclusivamente esto, Pedro, porque es lo esencial, es lo único necesario para tu felicidad y para tu gozo. El reproche hace presente una falta. El perdón la aleja hasta hacerla desaparecer. Prestemos atención porque estamos cerca de la Navidad, ¿eh? Con el reproche se echa en cara una culpa que pertenece al pasado y se la hace actual. Con el perdón, Cristo nos pone delante de nuestros ojos el futuro, nuestras posibilidades y no nuestras faltas. El reproche termina por replegar a un individuo sobre sí mismo, sobre su pecado. Con el perdón, por el contrario, Cristo nos hace salir del pecado. El reproche a menudo es estéril. El perdón, que representa un ofrecimiento de amor, es siempre creativo. Con el reproche se demuestra conocer a una persona y sus culpas. Cristo, con el perdón, más que conocernos, demuestra que nos inventa diferentes, nos hace otros. El reproche nos obliga a mirar hacia atrás. El perdón nos capacita para mirar hacia adelante. Cristo cierra el pasado, se lo lleva definitivamente. Ya no existe. No es que lo tenga escondido aparte, quizás para echárnoslo en la cara en el momento oportuno. Jesús nos entrega el futuro. También a nosotros el Señor nos da ese tipo de penitencia comprometedora. Ahora ve, te confío el futuro. Más que saldar una cuenta con el pasado, el perdón siempre nos abre una cuenta para el futuro. Es espectacular. Porque si yo dejo este episodio de Tomás en una Jerusalén del siglo I y el episodio de Pedro en un lago bellísimo de Tiberíades, me pierdo con la capacidad de dejarme hacer de nuevo esta Navidad. Porque eso es lo que me trae. Eso es lo que me trae. Lo que más me cuesta. Eso es lo que más me cuesta. Porque como no creo en Él, creo en mis culpas, creo en mis encierros, creo en mis reproches, creo en mi puerta cerrada. Y es lo que de alguna manera no solo me aleja de mí mismo y de Dios, sino irremediablemente me aleja de mi hermano. Y qué mejor momento, porque estamos ahí, donde todos vamos a estar sentados comiendo el pavo, el asado, la milanesa, el pescado o el pan dulce, pero a lo mejor, miren este detallito, cargados de reproches con el que tenemos al lado, y que no nos hace recibir al que está viniendo, porque el que está viniendo lo que me trae es el futuro, no el pasado. Lo que me trae es el futuro y no el pasado. Entonces, si este Evangelio de Juan puede llegar a hacer algo en nuestro corazón, es sacarnos de ese lugar y dejarnos que el Señor nos invente de nuevo. Que nos invente, que nos haga como se hace Él, chiquito, pobre, vulnerable, entregado como un signo de esperanza y de amor,
que muchas veces olvidamos de serlo. Y por eso la Iglesia en esta semana nos recuerda la necesidad de tener un signo para ello, que es de ser alegres. Porque como no vivimos la alegría de este perdón y de este futuro y de esta creación nueva, muchas veces lo que entregamos es la cara del pasado, del reproche, de la no esperanza y de la indiferencia. Creo yo que este cierre de Juan a una semana de la Navidad es el mejor regalo que pudimos recibir, porque nos sirve para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia no la hacemos con el iPad, ni con el iPhone, ni con un par de zapatos carísimos o lo que sea. La diferencia la hacemos dejándonos inventar por Dios para un futuro mejor. Y eso es lo que hace diferente a nuestra familia, y a nuestras amistades y a nuestro lugar de trabajo. No lo otro. Porque lo otro, yo les aseguro, con el tiempo termina en un cajón. Esto con el tiempo termina viviendo la vida eterna, porque de eso se trata. La vida eterna es hoy, acá y ahora. Y por eso nos la regala, para que no nos la perdamos. Para que no la perdamos. Así que creo que es un maravilloso regalo que hace el Evangelio de Juan con nosotros en esta semana. No nos perdamos esta oportunidad de prender la vela rosa y de saber que es rosa no porque le haya faltado una para completar las 4 violetas, sino que es rosa porque esboza una alegría y nos recuerda una alegría que a veces olvidamos. Y es genial que la tengamos presente. Amén. Sí. Esto es maravilloso, la verdad es que eso sí, reproche y demás. Yo creo que el reproche no es parte de nuestra imperfección y nuestra debilidad, pero el reproche no solamente es para el que puede estar, que sí. Yo creo que a veces el reproche nuestro es contra nosotros mismos. O sea, nunca nos sentimos, y el demonio yo creo que está ahí siempre trayendo a la mente el pasado, y el pasado como queriéndonosle hacer ver para decir, bueno, no te creas tanto. Y bueno, y esto es una lucha diaria, ¿no? El reproche es a veces contra uno mismo, de que como que no nos da, estamos lanzados, pero de repente no sé por dónde, que te viene, estás distraído y te viene, y entonces te olvidas de que te confesaste, de que te has arrepentido, de que el Señor te perdonaba, porque es un problema, ¿no? Por eso me cautiva desde el corazón esta llevada aparte de Pedro, en este cara a cara, o es un cara a cara, ¿no? Porque no hay nadie, están solos, para hacerle sacar a Pedro el reproche en sí mismo de lo que le había hecho al maestro. El maestro cambia el reproche por amor, cambia el reproche por perdón. Y sí, y es la tarea de la vida entera. Cuando a veces nos preocupamos, me parece a mí, lo digo desde, a ver, esto que digo, esa experiencia personal, ¿no? Nos preocupamos por tratar de tener una vida de fe o una vida religiosa acorde y respetando y haciendo, y nos olvidamos de lo esencial que es esto, de lo esencial que es esto. Esta es la base. Todo lo demás es reflejo de este encuentro, de esta mirada de amor que el Señor pone constantemente en mi corazón y que yo a veces no lo dejo. Me ha parecido precioso lo de la paz. Porque es verdad, llegamos a casa, hiciste tal cosa, hiciste la otra. Mira, fíjate, si dijéramos la paz que esté contigo y después habláramos de lo que no hicimos. Claro. Digo, me ha parecido, pero vamos a ver si lo llevamos a la práctica, ¿no?
El shalom, ¿no? Así te saluda un judío cuando te encuentras, shalom. Fíjate lo que te está diciendo, que la paz esté con todo. Shalom. Es lo único que te dice, no dice hola, dice shalom. Y no es que se diga para fastidiar al de enfrente, pero a veces sí han estado tantas cosas que una se puede perder o dos o tres. Y si empieza uno por entrar a casa con esa paz, pues a lo mejor llevamos el camino más... Sería hermoso empezar a saludarnos así, ¿se imaginan? La paz contigo. Yo voy a una parroquia y no me puedo acordar quién, que cuando me saluda no me dice hola, me dice que Dios te bendiga. Yo digo, qué detalle, que Dios te bendiga, ¿no? Ese saludo. Tiene ese detallito, no es cura ni nada, es un laico. Mirá, Maribel, lo que acabas de decir, qué interesante, que los discípulos cuando bajan de la barca dicen que no lo reconocieron al Señor después de una noche de actividad y turbulencia, de una oscuridad, cuando a veces estamos tan enfrascados en esta actividad frenética sin Él, que es el que hace la diferencia, terminamos por no reconocerlo donde está, ¿no? Eso no es posible, y no lo reconocemos. Sí, es increíble que Dios, que Él siempre nos perdona, y nosotros estamos perdonados por momentos de Él, pero nosotros no perdonamos. Qué difícil esa parte. Y bueno, Él sabe eso, ¿no? Yo creo que cuenta con eso, constantemente están en las parábolas, en las enseñanzas, ¿no? Yo sabes que creo, te digo esto porque hay veces que creo que Él nos perdona siempre y nosotros no perdonamos porque somos nosotros, un poquito lo que decía José Alfredo, que no logramos contactar con ese perdón de Dios en nuestra vida. Entonces, como todavía el saldo está siempre en rojo, yo le pido al otro lo que me debe para tratar de ir pagando mi... No sé si es claro, ¿no? Sí. Dale. Claro. Entonces, cuando está en verde y lo vea yo en verde, es como... Ya nadie puede dar lo que no tiene. Mirá, si voy a ver esto, no se puede inventar lo que uno no tiene. Ya se me olvidó, pero bueno, la pregunta era, ¿qué tan bien o tan mal está esto de estar buscando? De no ver, qué sé yo hace unos cuantos años ya digo que no son coincidencias, que son diosidencias, y estoy constantemente buscando todo, pero hasta el arcoíris que me aparece. La otra vez me iba a un retiro a Del Rey Beach, y la verdad no puse ni música, y hablando y pidiendo y rogando todas las cosas que pedía, y llegué. Bajé la maleta y me salió un arcoíris así espectacular. Yo dije, no, hagamos como mi recibimiento. Y todas esas cosas yo siempre le hago ver a mi hijo. Y mi hijo ya me dice, ay mamá, porque yo toda la hora estoy viendo estas señales. Entonces, qué sé yo, ahora por ejemplo no salió el permiso de trabajo para mí. Y el 8 de diciembre, o sea, viene la carta el 8 de diciembre. Entonces, yo le digo, pero no está claro esto. O sea, esto fue la Virgen, fue nuestra peregrinación del 9 que nos fuimos en familia. O sea, todo le encuentro ahí la vuelta. Está bárbaro, pero yo creo que si algo que vos hacés sentís que es por eso que el día que no salga, no fue voluntad. Claro, y aparte tenemos que empezar a ver que la gracia obra independientemente de nosotros. Está bárbaro ver el signo de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque justamente esa percepción, vos vas caminando y yo me emociono, yo paseo al perro 3 veces por día, ¿no? Y qué sé yo, las cosas, yo vivo como digo yo siempre, que vivo en el campo, y es así porque, qué sé yo, ayer era un espectáculo ver al perro jugando con los pavos reales, ¿no? El perro es un cachorro, entonces quería que los pavos reales jugaran con él. Entonces le hizo una danza alrededor de los perros, a los pavos reales. El pavo real en cualquier momento le clavaba el espolón, ¿no? Pero a lo que voy es que toda la naturaleza habla de Dios, porque es un sacramental, esa percepción es perfecta. Ahora, yo no puedo ir por la vida buscando el signo. Cuando el signo está,
y lo percibo, bendito sea Dios, y es independiente a mí. No sé si es claro, ¿no? Porque si no me convierto en un buscador un poquito de, como de confirmame, Señor, a ver, confirmame. ¿Viste? Esta gracia en la libertad, porque si no la voy perdiendo, ¿eh? Porque cuando no lo encuentro empiezo a perder la libertad, que es lo primero que me regala. En el don del amor, lo primero que me regala Dios es la libertad. Y como diría el santo lindo ese, ama y haz lo que quieras, en el sentido de que cuando estoy agarrada a tu amor, a un amor no de novela, sino al amor de generar el bien hacia los demás, ¿no? Empezando por mí mismo, ahí está la presencia de Dios, ¿no? No hay mayor signo que eso. Pero no pensar que porque yo haga algo, porque si no viene una frustración muy grande. Es de lo que Pablo nos habla, de que si nosotros basáramos nuestra vida en el cumplimiento de la ley, sería imposible, porque no hay un humano que pueda cumplir la ley a la perfección. Entonces la gracia de Dios queda completamente anulada. ¿Entienden? Por la gracia de Dios yo puedo llegar a cumplir algo de lo que Él me manda, porque está mi parte vulnerable siempre. Claro. Yo pienso que Dios, si no se da lo que yo quería, que Dios no estimaba que era Exacto. que era lo correcto. Viste como en Getsemaní, ¿no? Cuando uno ve en Getsemaní, que es el momento más humano de Él, donde se deshace en miedo y en desesperación y tiene a sus amigos al lado, lo que Él hace en Getsemaní es decir, de alguna manera, a ver, que pase este cáliz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Señor. La tuya. ¿Viste? Y yo creo que es eso. En nuestro Getsemaní ser capaces de ver que lo mejor es para nosotros lo que está pasando, ¿no? Porque como que le veo que me habla todo el momento. Es que nos habla en todo el momento está presente. Yo estoy media imposibilitada y le rezaba a Dios, Jesús mío, y confío en ti. Llevé 4 o 5 meses, confío en ti, porque yo quería ir, confío en ti. Y entonces, un día digo, la verdad que yo estoy bastante mal, no debo de ir. Iba a llamar al travel agent y no pude, por 20 razones, no pude llamar. Y dije, pues Jesús quiere que yo vaya. ¿Y cómo caminó, Y fui ahí. Adelgazó y todo. Y mira, me llevaban así, uno por una mano y el otro por la otra. Y estuve en el cielo. Qué lindo todo. Qué bonito. Todo rezando en la guagua y en todos lados. Qué lindo. Fue un viaje maravilloso. Bueno, pero ahora volvamos acá y cuéntenme un poco si alguien quiere contar algo de lo que le pasó con Juan. Si alguno quiere compartirlo, si tienen ganas. ¿O pasó mucho o no pasó nada? Bueno, ahí mucho. A ver. Decir una cosa del final, que no lo hemos tocado, ¿no? Cuando dice, viendo después dijo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quisiera que se permaneciese hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo creo que ese discípulo amado que somos todos, es claro que no morimos, no morimos. Lo que no muere es la figura del discípulo amado. Siempre va a haber un discípulo amado que va a seguir el camino. Bueno, el discípulo amado, según el padre Rivas, que tiene un libro así, creo que fue la tesis del doctorado en teología bíblica, él dice que el discípulo amado expresado en el Evangelio de Juan es la imagen a donde se quiere llevar como verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Y él manifiesta algunos detalles. El discípulo amado es el que es capaz de entrar en una intimidad tal que puede reposar su cabeza sobre el pecho del Señor. Es el que ante el miedo no se ausenta de estar debajo de la cruz. Es el que en el momento de la resurrección ve y cree
Y acá también, ¿no? Es el que contempla y sabe quién es el Señor, el que es capaz de darse cuenta. Y además, lo que pasa al final del capítulo es que nos muestra la parte contemplativa de la iglesia y la parte organizativa de la iglesia. La iglesia tiene estas dos patas y no puede dejar de tenerlas. Si fuera todo contemplación y no hubiese la parte institucional, sería absolutamente un desborde, una desorganización, una anarquía, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Como algo que se iría realmente de cauce. Pero si tuviera nada más que la parte institucional y le faltara esta parte contemplativa, caería en la mediocridad del intelectualismo y de aquello que se puede percibir solo con la razón, perdiéndonos de ver y creer, ¿no? Entonces, de lo que habla el final del Evangelio de Juan, por eso es que es una parte tremendamente eclesial desde que empieza hasta que termina en la barca, etcétera, ¿no? No me voy a, pero es una imagen de iglesia, la necesidad de estos dos pilares, ¿no? Del pilar de la contemplación y el pilar de la institución. Así que bueno, pero es así, es así. ¿Alguien más? ¿Quieren contar algo? ¿Cuándo vamos a hacer la... Bueno, empezamos el 16 de enero. 16 de enero. Vamos a hacer las cartas de Santiago, porque bueno, esto que estuvimos viendo y que nos movió tanto, nos lleva a vivirlo en la vida cotidiana, ¿no? Mezclar coherencia, fe y obra, que es a donde nos lleva Santiago. Así que la carta de Santiago es preciosa, pero la vamos a ver de una manera muy especial. En la carta de Santiago la vamos a ver hasta la Semana Santa. Entonces la vamos a mezclar a Santiago con Marcos. Vamos a dar una mezcla del Evangelio de Marcos y la carta de Santiago, ¿no? Porque bueno, nos va a ayudar a poder prepararnos en Cuaresma, para poder tener una Cuaresma así linda como el Adviento, para poder prepararnos para la resurrección, para la Pascua de la Resurrección. Escúchenlo, así nos vamos con la... Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Únicamente en Juan, porque también el discípulo amado es el que se lleva a la madre a su casa. Y acuérdense que llevarse a la casa significa introducirlo dentro de su propia vida. No es que se la llevó a vivir a Éfeso, donde todos vamos y vemos la casita de María. Eso es genial, pintoresco, y es una manera de ver algo y decir, ¡qué lindo! Se la llevó a algo más profundo, que es a su casa interior. A María la hace parte ya de esta relación con Dios. ¿Qué ejemplo nos da ella, no? De aceptar y en silencio. Sí. Y esta semana, como bien decís vos, la imagen de María, acuérdense que es una semana cuarta trunca, tenemos unas horas de Adviento nada más, by the way, hay que venir a la mañana a misa, porque el domingo es domingo, y la víspera de Navidad es la víspera de Navidad, no cuenta la víspera de Navidad como misa de domingo, les quiero contar. El domingo es el domingo, por lo general todos vamos a venir el sábado, ya vemos, para no venir el domingo dos veces, pero... Esta imagen de María en el Adviento es fantástica, porque una de las cosas que más me conmueven y me gusta contemplar es que ella es una mujer
preparada por Dios, pero ignorante de esa preparación que Dios hizo en ella. Entonces ella acciona y reacciona ante la invitación del sea, del hágase, de una manera de creyente. La Iglesia tiene el dogma de la Inmaculada Concepción de ella, pero no le mandaron una tarjeta a María diciendo, mirá que fuiste inmaculada, ¿eh? María actuó como inmaculada, como mujer de fe, como mujer creyente, como mujer arrojada a los brazos de Dios, diciendo, hágase. Y hágase en Nazaret, y hágase en Jerusalén, porque hay que estar a los pies de la cruz del Hijo, ¿eh? Hágase, sin entender, sin saber, porque acuérdense que la Virgen no es Dios, y no entendía. Lo único que hacía era guardar las cosas en el corazón. Y confiando que aquel que le había dicho que iba a ser grande y que iba a reinar en un reino que no tenía fin, jamás podía terminar clavado en una cruz. Eso no era el fin. Entonces, la imagen de esta semana y en relación a lo que vimos de Juan, es que es la Virgen de la fe, la Virgen de la esperanza. Yo no sabía que lo iban a crucificar, ¿no? No sabía nada porque era una criatura y como tal no tenía ese don. Te digo que todas las apariciones y que la Iglesia los ha aceptado habrá sido una forma de movernos a los que estamos por el mundo, ¿no? Y a darnos consejos de qué debemos hacer para que ¿sí? No digo más por eso. No, es que es así. Además, fíjate que lo bueno es que la Iglesia nos enseña quién es María, que es nuestra madre, que es nuestra protección, ¿no? Nuestra casa, nuestra todo, y que siempre nos lleva a Cristo. Siempre María nos lleva a Cristo. Porque ella estaría en un momento de tristeza enorme que nos quedemos con ella sin Cristo, ¿no? Así que siempre María es la que nos lleva al Redentor. Es que si vemos el trayecto de María, no tiene sentido. O sea, no lo ves y dices, no, ahí el Espíritu Santo, por eso cuando dicen, es el esposo, tuvo que estar desde el primer instante sujetándola, porque es que si no, humanamente es imposible. Yo os recomiendo un libro del Padre Santiago Martín que se llama El Evangelio de María, hermoso, porque es la perspectiva desde una persona normal, que no es normal, porque no es normal. Nadie tiene el Espíritu Santo ahí amartillado como le tenía a ella, pero y San José, las dudas que tuvo que tener, las dudas de San José y San José, todo. ¿Qué pensaba ella cuando le decían, mira que tu hijo, y el hijo le decía, no vengas, y la tenía apartada? O sea, no sé, a mí me han dicho, bueno, tú no te crees eso, porque eso no es pero yo lo veo que desde el punto de vista humano nos hace comprender, nos acerca mucho a la figura de María. Si ustedes quieren, se los digo nada más, porque realmente fue muy lindo. Ayer me tocaron grabar, 2 programas que no son los míos, sino de alguien que me invitó, que es espectacular los programas que tiene. Van a salir sale este sábado y el otro, a las 2 de la tarde, media hora nada más, son 25 minutos de programa, that's it. Y hablamos sobre la figura de José y de María peregrinando hacia Belén, y de José y María con el niño como la figura de la Sagrada Familia, desde el punto de vista humano. ¿No? ¿Y dónde va a salir? En Radio Paz. Se llama De Mujer a Mujer y es Lili de León, la conductora, que es espectacular. Entonces ayer nos invitó Amorosa y entonces grabamos los 2 sábados. Así que si les interesa, porque es este tema, que no lo tocamos de Jesús,
perdón, de José y de María, ¿no? La figura de José de la que más hablamos. Así que bueno, gracias. Feliz Navidad. Y nada, los espero con Santiago, que va a estar lindo.